Bueno, yo me llamo Noemí Mabel Ligiani, todo el mundo siempre me conoció como Mimí desde que nací, no es un alias como decían los militares. Nací el 2 de septiembre de 1954 y nací de una familia neta, o sea, mi familia bajó de los barcos. No tengo ningún ancestro aborigen, digamos, o nativo de acá. De extracción peronista ambas familias, tanto paterna como materna. Mi madre y mi abuela fueron fabriqueras textiles, mi viejo fue obrero ferroviario, mi abuelo también. Mi viejo participó del 17 de octubre. Tenían muy presente lo que fue la muerte de Evita. O sea, mi casa el peronismo era, como dice la consigna, me crié con una foto de Perón en la cocina. No era en la cocina porque estaba prohibido, pero sí era entre las chapas del galpón de mi casa, en el barrio de Temperley, las fotos escondidas entre las chapas y una sidra de la Fundación Eva Perón. Durante la secundaria pertenecía a lo que se llamaba Grupos Cristianos del Tercer Mundo, todo lo que fue el Congreso de Medellín y el Compromiso Social de la Iglesia. Desde allí se impulsó el compromiso en ese momento con lo que podía ser la democracia cristiana o el peronismo. Yo en el año 72 empecé a participar de la Juventud Peronista con la campaña de Lucha y Vuelve, ya en el último año de secundaria. Y creo que, siempre lo repito en las entrevistas, la bisagra de mi compromiso político con este costado de la grieta, que siempre existió en la historia la grieta, pero mi compromiso personal tuvo que ver con la participación de la masiva movilización. Yo no pude ir a Ezeiza cuando volvió Perón el 17 de noviembre porque tenía un parcial de francés que si no, no aprobaba la materia, en ese momento eran cuatrimestrales, entonces participé como situación masiva de lo que fue el 25 de mayo del 73. Y el 25 de mayo del 73, el pueblo argentino, por lo menos en zona sur, en su conjunto y en forma muy mayoritaria, fue tomando Hipólito Yrigoyen en lo que era este sector de zona sur y Mitre en lo que era el sector más del río de zona sur, y era tal la multitud que íbamos caminando, iban los colectivos pero iban a paso de hombre y por lo tanto fuimos caminando y juntándonos los distintos distritos y arribamos a la Plaza de Mayo antes de que amaneciera y allí hicimos las ollas con mate cocido, llevábamos pan en los colectivos y demás. Esa jornada fue para mí, si querés, la definición de mi pertenencia. O sea, mientras eso ocurría, yo fui consciente que nunca podía estar en otro lado que no fuera ese. Y de ahí, bueno, de Devoto la firma del decreto de liberación de los compañeros que estaban detenidos, que eran presos políticos. Seguí participando en la Juventud Peronista, milité en territorio, en lo que se llamaba en ese momento cerca de la placita de Portela. Después milité en Fiorito, milité en una cosa que se llamaba Coordinadora Oeste, que era el barrio El Faro, el barrio Nocito, o sea, todo lo que es el sector, digamos, de Lisandro de la Torre y del barrio Los Generales, la Prida al fondo. Y ya en el año fines del 74 empecé a participar en la Juventud Trabajadora Peronista. Participé del Rodrigazo, del corte de Puente Pueyrredón, que fue por ahí como situación histórica un antecedente notable de lo que fueron después los cortes de ruta. En ese momento era el Puente Pueyrredón viejo, represión policial, logramos zafar, yo estaba ya embarazada de mi primera hija. Digamos, yo era ya municipal. Yo ingresé a la municipalidad en junio del 73 y de allí en adelante fui municipal y participaba como activista gremial dentro de la municipalidad.
Cuando llega el golpe, el 24 de marzo, yo no me presento a trabajar, obviamente, a los días siguientes, porque se suponía que iba a haber un recorrido, por lo menos de la gente más identificada. Yo era una militante absolutamente legal y de superficie. Entonces, digamos, no me presenté a trabajar, y el 30 de marzo, a la noche, allanan mi domicilio. Yo a esa altura tenía una bebé de 10 meses, y estaba embarazada de 2 meses. Allanan la casa de mi mamá, que era un lugar que yo iba muy seguido, la casa de la abuela de mi pareja, que era otro lugar donde estábamos muy seguido, y el departamento que habíamos alquilado hace apenas una semana, así que había habido un seguimiento para poder detectar que estábamos ahí. Mi compañero en ese momento no está en mi casa porque el padre viaja desde el sur, que trabajaba en Gas del Estado, en Comodoro Rivadavia, entonces a él lo encuentran en la casa de los abuelos, porque estaba viendo al padre que viajaba por una noche y se volvía al otro día. A mí me levantan de ahí, de Boquerón al 1700, con mi hija. Ya salgo vendada, obviamente, en el baúl, en el asiento trasero, en el piso del auto. Por el recorrido y las voces que escucho, yo interpreto que mi hija de 10 meses se le entregan a mi mamá, que ya le habían reventado la casa, pero eso me entero mes y pico después, cuando ya legal viene mi mamá a la visita a Olmos. Ese mes y pico, el primer mes, estoy en el Pozo de Banfield. Ahí es donde sufro la tortura, y primero en calabozo individual, después en Leonera, y sobre fines de abril me llevan, junto con mi compañero y otro compañero más que había caído con 1 o 2 días de diferencia, a la tercera de Lanús, en Valentina Alsina. Ahí recién estamos sin venda. A mi compañero a los 3 días lo trasladan, obviamente yo no sé a dónde, y al otro compañero también, y 6 días después me llevan a mí a la cárcel de Olmos, que era el lugar donde en ese momento concentraban a las mujeres, en una cárcel de mujeres. Tenía todo un sector de presas comunes y una cosa que ellos le decían el pelletier, que era como un casco de estancia antiguo, donde estábamos las presas políticas. En planta baja estaba el pabellón de madres, como yo estoy embarazada voy ahí, y estaba primer y segundo piso. En Olmos permanezco hasta el 27 de octubre del 76. Olmos la levantan en 3 etapas. O sea, los militares ya venían definiendo una política carcelaria, razón por la cual hay un primer traslado en septiembre del 76, donde se llevan a 1/3 de las compañeras. Yo el 23 de octubre tengo a mi hija ahí en lo que se llamaba Sanidad, que era como el hospitalito de la cárcel, y el 27 esposada y en celular, con mi hija a cuestas, o sea, en esta posición, y con los bártulos soy trasladada de Olmos a Devoto. En Devoto empiezan a concentrar ahí a todas las mujeres del país. Nosotros tenemos en claro que lo hacen fundamentalmente porque Devoto es la cárcel más céntrica que tienen, y es la que ya ellos empiezan a definir que va a ser la cárcel que van a mostrar a los organismos internacionales. Entonces allí concentran a las mujeres, las van concentrando en el transcurso del tiempo. De hecho, en octubre, el 27 de octubre, es el traslado nuestro, que es otro tercio de la población carcelaria de Olmos, y en noviembre la terminan de levantar. Como detalles, anecdóticos, cada traslado representaba 24 horas. Porque te sacaban a la mañana temprano, te hacían formar en el patio, que no era techado, te ponían cara contra la pared, con tus bártulos, en este caso también con mi bebé, y
todo el traslado terminaba llegando al otro destino a la noche. Nosotros, en términos generales, en Devoto no sufrimos violencia física. Por eso es la cárcel que ellos utilizaban para mostrar. Y por eso concentraron allí a las mujeres. Lo que hubo fue fundamentalmente, digamos, todo un deterioro psicológico, depresión política, para, digamos, la colaboración, el arrepentimiento, el desemblocamiento, si vos querés, todo un trabajo de citarnos una vez al mes, una vez cada 3 meses, a lo que nosotros le decíamos el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo de la Inquisición, y nosotros le decíamos el Sanedrín porque iba cada una de nosotros en forma individual a, digamos, a una exposición frente a 20, 30 personas. Allí estaban en general 2 o 3 militares, el jefe de seguridad del penal, el director del penal, el director médico del penal, el director de educación física del penal, o sea, todas las autoridades, todos los ravioles del servicio penitenciario más los militares te hacían una entrevista. Y las entrevistas a lo largo de los años fueron variando en su tenor. Primero, obviamente, lo que pedían era la delación. Después lo que pedían era que, digamos, te arrepintieras de tu militancia, y durante los últimos años fundamentalmente insistían en que firmaras un papel donde decías que eras ama de casa y cristiana. Que con eso, porque en las cárceles, esto no lo aclaré, en las cárceles se establecieron regímenes distintos. Se estableció el G1, que eran los que los militares consideraban irrecuperables, el G2, el grupo 2, que era lo que los militares consideraban en vías de recuperación, y el G3, que era lo que los militares consideraban recuperados, y era supuestamente tu paso a la última puerta para la libertad. En términos generales, la mayoría de las presas políticas permanecimos en el G1, salvo situaciones puntuales o situaciones de deterioro. En términos generales permanecimos en el G1 y entendíamos fundamentalmente que, digamos, la trampa de establecer soy ama de casa y cristiana, lo que hacía era fundamentalmente desemblocarte del resto. No era porque con eso les fuera útil, sino que lo que intentaban era quebrar la decisión de permanecer como organización política interna en la cárcel, porque nosotros permanecimos como organización política. Teníamos discusiones, teníamos análisis de situación, teníamos cursos de historia de los ferrocarriles, de historia, o sea, llenábamos nuestros días con una serie de actividades que tenían que ver con quebrar la inercia. Y las visitas de los familiares además nos alimentaban de información que nos permitía analizar la situación del país. Aclaro que en Devoto nosotros no tuvimos casi nunca, salvo el último tiempo, visita de contacto. Nosotros teníamos una ventana con vidrio, un tubo tipo espumadera sobre una madera que se comunicaba con otra espumadera del otro lado donde estaba nuestro familiar, incluidos nuestros hijos. Mi hija, la que nace en Olmos, está conmigo hasta el 23 de abril del 77, porque en las cárceles federales solo podían permanecer durante 6 meses. En el transcurso de esos 6 meses yo igual la saco para que le den las vacunas, la saco a mi mamá que me va a visitar, para que le den las vacunas y la vuelva a reingresar. Pero en las cárceles provinciales podían permanecer hasta los 2 años, pero en las cárceles federales solo podían hacerlo hasta los 6 meses. Así que a los 6 meses le entrego a mi hija, mi segunda hija, a mi mamá, que ya estaba con la primera. Nosotros teníamos visita una vez por semana de mujeres y otra vez por semana de varones.
La que sostiene la visita durante todos esos años es mi mamá. Mi papá vivía en Córdoba y, digamos, como detalle de la situación política y no por una cuestión psicológica, si vos querés, mi papá, que vivía en Córdoba, donde la represión incluso fue más masiva y más dura de lo que fue, por lo menos en los primeros tiempos, en Buenos Aires, él recién me viene a visitar fines de octubre del 79, después de la primera visita de la OEA. O sea, como que la llegada de la OEA le da un manto de legalidad a los presos, lo cual políticamente permite que mi papá se banque venir a visitarme, cosa que hasta el momento no había hecho. Mi vieja no, mi vieja permanece yendo todas las semanas a visitarme, una vez con una de mis hijas, otra vez con la otra y otra vez sola, y también va a visitar a mi compañero que estaba en la cárcel de La Plata. Pasó casi toda su detención allí, estuvo igual unos meses en Sierra Chica y después estuvo casi 2 años en Caseros. Caseros, que era supuestamente la cárcel modelo, era la más nefasta porque no había nunca posibilidades de estar al aire libre, lo cual provocó en la mayoría de los presos deterioros físicos muy importantes. O sea, muchos compañeros salieron muy enfermos, porque las instalaciones supuestamente eran lujosas y agradables, pero hasta los gimnasios eran techados, nunca estabas al sol, nunca te daba la luz directa ni el aire directo. Los militares, durante nuestra detención, nosotros éramos conscientes que éramos rehenes de ellos. De hecho, digamos, de las cárceles de los compañeros de las distintas cárceles del país, cada vez que Videla hacía un viaje, retiraban 2 o 3 compañeros y los tenían en forma clandestina hasta que terminara el viaje, con la amenaza de fusilamiento si le pasaba algo a Videla. Y en el caso nuestro hubo un intento que provocó una especie de lo que sería motín. Nosotros teníamos como forma de protesta, como éramos una cárcel céntrica, cada celda de 4 habitaciones en celulares tenía una ventanita, una claraboya arriba alta con reja, y cada vez que ocurría algo que consideramos peligroso para la integridad de alguna, con los jarros del desayuno, que eran de aluminio, de esos gruesos de campamento, nosotros le decíamos jarreo, golpeábamos el jarreo y denunciábamos hacia afuera, hacia el barrio, lo que había ocurrido, que en general se lo transmitían a nuestros familiares. Digamos, nosotros teníamos absoluta conciencia de que éramos rehenes y de que estábamos aislados. De todas maneras, a la luz de los hechos históricos y de los análisis posteriores, digamos, los compañeros que vivieron el exilio interno y los compañeros que vivieron el exilio externo tuvieron un mayor grado de aislamiento de los que tuvimos nosotros, porque nuestros familiares, por vivir la cotidianidad en los mismos lugares donde habían estado siempre, tenían lazos que les permitían o relación con compañeros o la información cotidiana de lo que ocurría. O sea, ellos eran conscientes de el por algo será, de son terroristas, o sea, eran conscientes de la situación mediática, social que se establecía sobre nosotros que estábamos en cana, sobre los compañeros que caían y que los fusilaban y aparecían como que se habían ido al exterior o que estaban desaparecidos. Nuestro grado de aislamiento fue importante, pero fue mayor el de los compañeros que tuvieron que trasladarse hacia otras zonas del país y mucho más el de los compañeros que estuvieron exiliados. Y yo creo fundamentalmente que, por ejemplo, yo sobreviví porque caí en una zona, a los 6 días del golpe, en una zona en la que aún no estaba definida la política de desaparición. Entonces, sí la tortura, sí la mayor acumulación de datos a partir de lo que vos podías llegar a decir o no,
pero no tenían definida aún la política de desaparición. Y en ese mismo marco, mi hija de 10 meses es entregada esa misma noche a mi mamá porque no tenían aún definido la política de apropiación de menores. O sea que en la situación global he sido una persona afortunada, digamos, en ese sentido. Yo salgo en libertad vigilada después de la Guerra de Malvinas y después de que viene el Papa. Salgo el 22 de junio del 82, o sea, estoy 6 años y unos meses en la cárcel, salgo de Devoto, y estoy en libertad vigilada hasta el 28 de diciembre del 82. Libertad vigilada significaba que vos tenías 2 días no y 1 sí que presentarte a firmar a la comisaría. Y yo firmaba en la comisaría de Temperley y no podías salir de la localidad de Temperley. Podías moverte dentro de la localidad de Temperley, pero no salir de allí. Yo por el medio consigo un trabajo en Lomas, así que pido y alquilo un departamento con mis 2 hijas mayores, y entonces pido que me cambien el domicilio. Para hacer el cambio de domicilio vienen 3 tipos de la Marina a mi casa a hacer el interrogatorio. Bueno, pero termino mudándome los últimos 2 meses, viví en Lomas, me tenía que presentar ya en la primera de Lomas, con el oficial de calle Velázquez, absolutamente verdugo, que es, a diferencia del oficial que yo me presentaba en Temperley, solía ir a mi casa a ver si estaba, si no estaba, y que el 28 de diciembre, cuando me levantan el PEN, en realidad él viene el 27 de diciembre a las 12 de la noche a mi casa, un departamento. Yo le tengo que dejar a mis hijas a la vecina del fondo porque me lleva, sin decirme para qué, a la brigada de Lanús, y era para firmar la libertad, pero digamos hasta la situación de la libertad, verdugueo, ¿no? La situación social, lo que te puedo decir es que la mayoría, o por lo menos gran parte, de los que me conocían, excepto los de mi barrio, que es en el que yo me crié y nací, trataban de cruzar de vereda para no saludar. O sea, el temor social de el terrorismo subversivo. Yo la palabra subversivo la asumo sin ningún problema. Yo creo que nosotros éramos subversivos porque intentábamos subvertir el orden preexistente. No me ofende esa palabra. Sí la palabra terrorismo, porque el terrorismo fue el de ellos. O sea, secuestrar, no dar explicaciones, desaparecer, torturar, apropiarse de niños, tratar de quebrar la conciencia social, intervenir sindicatos, sembrar el terror en la sociedad, es lo que hicieron ellos. Nosotros, en todo caso, lo que hicimos fue, como continuidad de alguna manera de la resistencia, asumir ciertos grados de violencia en un contexto social en que eso hoy es impensable, pero en ese momento, digamos, lo de que la política se dirimía también en el terreno de la violencia, era una premisa internacional, no solo nacional. Digamos, nosotros veníamos de una situación internacional del Mayo francés, una situación nacional del Cordobazo, una serie de cuestiones que hacían cotidiana la explosión popular frente a injusticias, a recorte de derechos, a represión y demás. Lo que hoy entendemos como reclamo pacífico en aquel momento no era comprensible porque el cuadro político institucional de toda esa etapa era otro. Entonces, más allá de autocrítica más o autocrítica menos que uno pueda hacer sobre determinado análisis político, siempre hay que hacerlo en el contexto histórico en el cual eso ocurrió y cuáles eran las reglas de juego nacionales e internacionales para que eso se produjera. Yo cuando retomo, digamos, mi integración, la retomo nuevamente desde el peronismo,
participo en las reuniones de la rama femenina de Lomas. Cuando se gana la intendencia se pierde o sea, gana Alfonsín a nivel nacional, pero en Lomas gana el peronismo. La rama femenina de Lomas pide mi reincorporación a la municipalidad. Mi compañero había salido 6 días antes de que se levantara el estado de sitio. Él sale el 6 de octubre del 83 y el 12 de octubre del 83 se levanta el estado de sitio porque el 30 de octubre eran las elecciones. Lo que te puedo decir sobre las políticas del Estado Nacional, digamos, en estos años, y es cierto que hay discrepancias en los organismos. Primero, una aclaración. Yo vengo de la extracción peronista y los presos peronistas definimos fundamentalmente, ya estando en la cárcel, que nuestro objetivo, recuperar la libertad, era reinsertarnos en nuestros lugares de militancia. Si bien tuvimos una participación, digamos, con algún grado de participación en los organismos de derechos humanos, fundamentalmente los compañeros que venían del PRT o del ERP definieron su participación masiva en esos organismos. Nosotros como política definimos nuestra reinserción en las estructuras en las cuales veníamos participando previamente, porque entendíamos que nuestra militancia tenía que volver al lugar del cual habíamos sido arrancados. Entonces, digamos, yo creo que la situación de reivindicación de parte del Estado de la política de memoria, verdad y justicia que venían exigiendo esos organismos, lo que hizo fue, digamos, poner sobre el tapete heridas ocultas. O sea, yo creo que Alfonsín dio un gran paso con el juicio a las juntas, pero el poder militar que permanecía intacto y la correlación de fuerzas entre el campo popular y el campo del enemigo hizo que se diera un paso, se retrocediera mucho con las leyes de indulto y de punto final, que gracias a la existencia de Abuela se encontró un vericueto por el tema del delito que no había dejado de cometerse, que fue el de los nietos que habían perdido su identidad. Creo que el gobierno de Menem, por una concepción, digamos, de cerrar con parches heridas, propuso la amnistía, y la propuso además desde el pago en efectivo de lo que había sido el dolor social de las detenciones. Aclaro que yo sí cobré la indemnización por los 6 años y 8 meses que estuve detenida, porque creo que el Estado me debía a mí los salarios que yo no percibí por todos esos años que por decisión de los sectores dominantes en el país yo no pude trabajar y estuve detenida. Digamos, eso hizo que dejara de alquilar y tuviera mi casa en concreto, y que si hubiera estado en libertad seguramente mi trabajo me hubiera permitido arribar a ese punto, o quizá no, pero digamos, no me generó contradicción que el Estado, que había sido el brazo ejecutor de esa política, resarciera en lo económico. En lo moral nosotros seguíamos siendo estigmatizados como los subversivos. Creo que la política del gobierno de Néstor Kirchner, con la reivindicación de que el Estado debía pedir perdón por esa situación, lo que hizo fue, digamos, permitir a todos aquellos que por ahí en los círculos íntimos sí a lo largo de esos años veníamos hablando,
se abrieran círculos públicos para debatir, digamos, y poner sobre el tapete todo lo que se había vivido. Y además permitió que mucha gente que, dañada por todo el dolor, pudiera hacer público cosas que ni siquiera se animó a decirse frente al espejo. O sea, yo te decía, yo tuve la suerte de estar en una cárcel legal, y esa suerte me permitió, digamos, con la discusión con las compañeras con las cuales compartí el encarcelamiento, procesar la detención, discutirla, saldarla. O sea, yo no creo que llegué ahí por accidente, llegué ahí por una correlación de fuerzas entre el campo del enemigo y el campo popular, y llegué ahí por defender determinadas posiciones. Pero quizá aquellos que estuvieron chupados, o aquellos que estuvieron en un exilio interno muy complejo, o en un exilio externo muy empobrecido, no tuvieron el otro, el compañero con el cual discutir a lo largo de los años por qué vivieron lo que vivieron. Y entonces el daño individual o el daño familiar fue profundo, fue muy duro, y creo que lo que permitió esta revisión desde la política de Estado fue que muchas de esas heridas por lo menos dejaran de sangrar. Creo que en ese marco la apertura de los espacios para la memoria tiene que ver con una simbología que representa eso. O sea, que representa que este país no transitó la dictadura, fue, digamos, cagado a golpes y a mazazos durante la dictadura, y que entonces esos lugares tienen que ver con que las futuras generaciones no olviden que esas heridas permanecen en nuestros 200 años de historia, que ese daño que se provocó en la sociedad, que ese no te metas que se provocó en la sociedad. Yo me sorprendía en los primeros meses de gestión de este gobierno cuando hablaban de la grasa militante y de los ñoquis, porque, por ejemplo, yo cuando salí de la cárcel me sorprendieron 2 o 3 aspectos. Primero, yo entré con la televisión blanco y negro, salí con la televisión color. La programación era la misma, pero las propagandas eran alucinantes, te vendían todo. O sea, de alguna manera, lo que en ese momento comenzaba a vislumbrarse como la globalización y el consumismo, se plasmaba de una manera que yo no le tenía nombre, pero decía, esto es alucinante, te venden hasta una pulga si te la quieren vender. Y, y la otra cuestión era el tema de los ñoquis del 29. No existía esa tradición, chicos, antes de la dictadura. O sea, los milicos instalaron la cuestión de los ñoquis del 29 y los 2 pesitos abajo, que es de alguna manera lo que vuelve a reivindicar este sector que responde a los mismos intereses, aunque sea, o más gravemente, haya llegado al poder por el voto popular. O sea, tienen la misma visión de que el Estado es un Estado elefantiásico, inútil, inoperante, corrupto, lleno de vagos, lleno de ñoquis. A mí me llamó mucho la atención lo de los ñoquis, porque en mi casa, que era una clase media pobre, digamos, también se comían ñoquis los 29 y se ponía el billetito de 2 pesos. Era una cosa absolutamente instaurado socialmente, pero que marca una cultura, que marca una interpretación de la realidad, que es, con sus más y con sus menos, las que hoy se está intentando instalar, en el sentido de que el Estado debe achicarse, debe sacarse los militantes, debe sacarse a los ñoquis, debe sacarse
digamos, en realidad mi hijo, por ejemplo, que trabaja desde hace varios años en un ente del Estado y que no es un ñoqui, lo que hacen es sacarle el trabajo. En algún momento va a terminar siendo un ñoqui. Porque en la medida en que no ingresa laburo, en algún momento vos te estás rascando porque no tenés laburo. Entonces pasás a ser un ñoqui y te pueden dar de baja. Yo creo que los sitios de memoria son importantes y es muy difícil mantenerlos con esta política a nivel nacional y provincial. Yo participo de la mesa de trabajo del Pozo de Banfield y venimos intentando, constituirnos como una asociación, como una asociación libre para poder preservarnos, y también venimos con sus más y con sus menos, pero intentando consolidar una relación con el gobierno municipal, que es el único que permanece con el mismo signo político, y que ellos han mostrado su voluntad frente al juez de la causa que tiene el pozo de hacerse cargo de las reparaciones que hay que hacer en el lugar para que pueda estar abierto, porque hoy podemos ir nosotros pero no puede ir nadie porque ni siquiera tiene seguro. Entonces es muy peligroso el ingreso de cualquiera porque puede haber un accidente. Y creo que es importante porque allí debe permanecer, por un lado, un testimonio de la memoria, digamos, y el reclamo de justicia por todo lo que aún no ha sido juzgado, y también es importante porque allí debe haber un espacio comunitario que defienda los derechos permanentes de los ciudadanos. O sea, que desde allí se establezca de alguna manera un lugar de defensa contra la violencia institucional, de defensa contra lo que es la trata, de defensa contra lo que es el derecho de los menores al no trabajo, a tener un espacio de recreación. Entonces, creo que hay, una doble necesidad de la existencia de esos lugares, de esos espacios para la memoria, que es, el archivo y la memoria viva de que esos lugares que fueron espacios de horror se transformen en espacios de vida y se transformen también en referentes, en núcleos de debate y de profundización de lo que son los derechos de cada uno de los ciudadanos en forma constante y cotidiana dentro de un Estado democrático. Yo obviamente seguí en contacto con algunos compañeros que estuvieron en el Pozo o que estuvieron en Olmos y en Devoto conmigo, y cuando en estos últimos años, se empezó a intentar, yo fui al Pozo de Banfield cuando dejó de ser comisaría, fui cuando se intentó la reapertura, que fue en el 2006, pero bueno, justamente por el tema de la causa y la preservación del lugar, se bloqueó el ingreso, y cuando hace ya casi 3 años se empezó a mover la posibilidad de que se habilitara un lugar para funcionamiento que no tuviera que ver con la violación de pruebas ni con el ingreso a los lugares que aún estaban en juicio, ahí todos los que, por lo menos muchos de los que habíamos pasado por ese lugar, estábamos interesados en que eso ocurriera. Entonces comenzamos a participar, algunos ya venían, otros no, pero comenzamos a unificarnos para, realizar actividades fuera del Pozo, pero que insistieran en la política de la necesidad de apertura. Por supuesto, los tiempos burocráticos no son sencillos y el convenio tripartito se terminó firmando en septiembre del año pasado,
Nosotros tenemos un espacio muy pequeño en el cual podemos ingresar, pero como no se hicieron, o sea, con el cambio de gobierno no se hicieron las reparaciones necesarias, es un espacio bastante lúgubre, deteriorado, sin agua, sin gas. Entonces, y además que dependemos de que una persona que tiene la llave y que todavía no cobró un solo sueldo desde diciembre, vaya y nos abra. Hacemos solamente allí las reuniones plenarias y nos organizamos en comisión de archivo, de juventud, bueno, hoy la barrial, la de prensa, la de legislación. Las hacemos en otros lados por un problema operativo, pero nuestra definición es hacerlas allí. Y lo que sí hacemos y mantenemos es actividades masivas para las fechas importantes en la calle y una relación con los vecinos que veían siempre ese lugar hasta como un lugar peligroso para ellos, porque era un lugar donde era aguantadero, digamos. Eso nos permite tener una buena relación con el barrio y una recepción de que muchas veces se acercan a conversar, sobre todo los compañeros que van los sábados a hacer actividad barrial, porque comienzan a visualizarnos como alguien que no les complica la vida, sino que se la facilita. Porque ese lugar fue pintado, tiene vida, no es un estacionamiento, no es un lugar donde se juntan a chupar ni a hacer la previa a nadie, no es el lugar donde antes estaba todo muriente y por ahí te manoteaban la cartera, sino que es un lugar que está más iluminado. Nos faltan un montón, muchísimo, pero hemos avanzado en digamos, de que eso sea deje de ser un edificio abandonado, lúgubre y peligroso, a que se transforme en una parte del barrio en el que cada tanto se hacen actividades artísticas, culturales, a los que también se acerca la comunidad. Bueno, digamos, les comento por ahí como dato personal, digamos, ya estoy en edad de jubilarme, así que este será mi último tránsito en el gremio. Tengo 2 hijos más después de la dictadura, tengo nietos, o sea, bueno, por ejemplo, eso por ahí es una cosa importante aclarar, que porque siempre los militares insistieron en que nosotros éramos irresponsables con el tema de nuestros hijos. Nosotros éramos absolutamente responsables con nuestros hijos y los hacíamos partícipes. De hecho, en todas las movilizaciones de estos años yo voy con mis hijos y con mis nietos, porque creo que la formación de un ciudadano arranca desde la cuna y la formación y la comprensión de los derechos del pueblo se construyen cotidianamente. Digamos, la igualdad de género se construye en las cosas que uno le regala a sus hijos y a sus nietos. La defensa, saber que la calle es el lugar de defensa de los derechos, también se construye no solo desde las organizaciones, sino también desde la familia. Y bueno, cada 24 de marzo yo voy en general con mi familia, porque creo que es una fecha que, como la viví personalmente, debo hacerlo en el terreno familiar. Y por ahí ellos militan y en otras fechas van con sus organizaciones, pero el 24 de marzo es, digamos, de alguna manera vivido como estructura familiar con el núcleo de los que soportamos los de antes y los de después, digamos, pero que todos fuimos marcados por lo que nos ocurrió a nosotros en el terreno personal.